El señor dice, no, ya la vía está libre para la extradición de los dos panameños que están en Guatemala, le hace los hermanos Martinelli. Yo digo, no, a mí eso no me suena. No me suena, digo, no porque yo conozca el expediente ni el trámite, ni mucho menos, pero en base a la información que nos dio el periodista guatemalteco Sergio Osegueda, había una contradicción, Flor, entre lo que el despacho de Sergio Osegueda la semana pasada y lo que el funcionario del Ministerio Público de Guatemala dijo. Y bueno, los medios se fueron detrás de eso. No, la vía libre ya. No, 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 no. Primero que no, los dos hermanos, a pesar de que los dos comenzaron esta historia el mismo día, son dos expedientes diferentes, sí, en tribunales diferentes. Y trámites parecidos tal vez, pero no iguales. Pero bueno, ya tenemos comunicación ya está, Sergio, con listo. Sergio Osegueda desde Guatemala. Sergio, buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos en Panamá. Y sí, Bien. justamente tal como usted lo mencionaba, son, a pesar de haber comenzado juntos, son trámites diferentes y cada uno tiene una historia. Uno está por concluir y mientras que otro básicamente aún ni siquiera ha empezado el trámite concretamente. Entonces, sí, hay un punto de aclaración en este tema, ¿verdad? Que sería, a ver, el señor dijo que ya la vía está libre. ¿Cuál libre Bueno, está? Y dijo que para los dos. Y que están en la etapa como final ya del proceso. exacto. En el caso de las declaraciones que da el secretario general del Ministerio Público de Guatemala, Ángel Pineda, al decir o asegurar que los dos están en una fase final, básicamente esto no es así, o por lo menos el 50% de la declaración no es así. El que está, o hay que hacer mención que quien está en la fase final, básicamente, de esta fase de extradición, es Luis Enrique Martinelli, como lo hablábamos precisamente la semana pasada. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? La historia que ya conocemos desde marzo de este año, o desde junio de este año, pues se notifica que está la autorización por parte del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de extraditarlo a Estados Unidos. La defensa presentó una apelación. Esta apelación es rechazada por la Sala Primera de Apelaciones y la Sala asegura que no hay ningún problema y que no habría razones para no extraditar y que la resolución está básicamente bien hecha. Esto le da luz verde a la extradición. Sin embargo, había un expediente aún pendiente o un recurso aún pendiente de resolver y se trata específicamente de un recurso que se presentó ante la Corte de Constitucionalidad. Voy a tratar de compartirlo específicamente de qué es lo que se trata al dar este contexto. No sé si ven en estos instantes la resolución que se tiene por parte de la Corte de Constitucionalidad. Pero en este recurso específicamente, donde se da, vamos a irnos hasta la primera parte. La defensa de Luis Enrique Martinelli atacaba, y precisamente en esta parte de acá, asegura que una parte de la norma que se impugna o se quiso atacar en aquel momento es que hay un párrafo en el artículo 14 del decreto 28/2028 de la ley reguladora del procedimiento de extradición, donde asegura que la privación de libertad de la persona detenida provisionalmente dentro del procedimiento no estará sujeta a ninguna medida que la sustituya y durará que se lleve a cabo la entrega del extraditado o resuelva en definitiva sobre la improcedencia de la solicitud. Es decir, pasará detenido hasta que se resuelva el proceso de extradición. Y ellos aseguran de que el tribunal se habría saltado este aspecto en hacer una audiencia y dictarle este aspecto. Y que esto no era razón para mantenerlo detenido porque no se le había hecho saber y que por lo tanto el procedimiento de extradición no debería de proceder como tal. Al llegar a la fase final de esta resolución, la Corte de Constitucionalidad llega a dos conclusiones. Primero,
que los aspectos o los requisitos para presentar este amparo que ustedes están viendo o esta resolución que ustedes están viendo ahorita, se indica o se da a entender que no se concluyeron o no se presentaron todos los requisitos necesarios por los abogados y al no tener los requisitos respectivos, se suspende el trámite en definitiva de este recurso, por lo tanto no tiene cavidad. Pero sin embargo advierten que sí existió un fallo por parte del Tribunal Quinto, donde se le indica que para futuras oportunidades debe de mantener o realizar este tipo de audiencias para poder dar este aspecto. Esto no cambia en nada la decisión. El fallo, pues al final de cuentas, el resultado sigue siendo el mismo, pero la novedad en esto es que al dar ya por sentado, por básicamente rechazar este último recurso presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli, ya no existe ningún otro. Ya los tiempos se acabaron. Precisamente después de la apelación que fue notificada el 6 de julio pasado, se tenían 30 días para apelar o para presentar un amparo contra esa sentencia de apelación, mismos que no fueron utilizados por la defensa. Por lo tanto, el plazo para presentar impugnaciones contra la apelación de extradición ya se venció, y ahora con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, pues se cae el último recurso que podría en algún momento impedir la extradición de Luis Enrique Martinelli a Estados Unidos. ¿Qué estamos esperando? Que esta semana el Tribunal Quinto de Sentencia Penal traslade el expediente de Luis Enrique a la Secretaría del organismo judicial para que ésta haga la última revisión de oficio, básicamente un trámite administrativo de colocar sellos, de realizar las últimas revisiones, para trasladar el expediente a la Cancillería guatemalteca, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, y que ésta coordine con Estados Unidos la fecha para hacer la entrega respectiva de Luis Enrique Martinelli y que pues se realice ese viaje hacia Nueva York para que Luis Enrique Martinelli pues rinda cuentas con la justicia estadounidense. Esto es lo único que hace falta y que genera precisamente el tema de la extradición de Luis Enrique. Es decir, que si hubiese vía libre sería solo para Luis Enrique. Exactamente, aquí ya no hay ningún otro recurso, ya los plazos se han vencido, no se pueden colocar otro tipo de impugnaciones, por lo tanto ya no existe restricción alguna. Esta sí es la fase final para que Luis Enrique Martinelli pues sea enviado a Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué sucede con Ricardo Alberto? ¿Por qué es que él no está en fase final a pesar de que comenzaron juntos? Cuando se da la detención, el 5 de julio del año pasado, los expedientes pues se dividen. Recordemos, y esto hacía hincapié la semana pasada, la ley es personalísima. Por mucho que hayan sido detenidos en conjunto, por mucho que tengan delitos en conjunto, o que se hable que realizaron conjuntos, pues cada uno es responsable de sus actos. Bien, y en ese sentido, pues el momento en el que ingresan las peticiones de ambos al sistema de justicia, pues uno es asignado al Tribunal Quinto y en el caso de Ricardo Alberto Martinelli, pues es asignado al Tribunal Tercero. Desde aquel momento se presentan dos acciones. El primero es una recusación contra el Tribunal Tercero, asegurando de que no se cumplieron con ciertos aspectos de la audiencia de igual forma, y en ese sentido se presenta la recusación. La Sala Segunda de Apelaciones en aquel momento la rechaza, confirma al Tribunal Tercero, y la defensa presenta un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, asegurando de que se violaron derechos, que de esta decisión violaban aspectos de la Constitución guatemalteca y que esto era necesario enmendarlo. La Corte de Constitucionalidad ya se pronunció al respecto, ya indicó, ya rechazó este amparo. En definitiva, sin embargo, la defensa ha solicitado un recurso de aclaración y ampliación. ¿Qué es lo que significa esto? Que le está pidiendo a los magistrados de la Corte que expliquen aún más por qué se les rechazó esta actividad. Esto no va a cambiar la decisión de rechazar el amparo, pero dilata aún más el proceso. Esto por un lado. El segundo recurso que está pendiente es que en aquel momento, en aquella primera audiencia,
cuando se intentó realizar la primera audiencia de extradición para Ricardo Alberto Martinelli, la defensa pedía un plazo de 15 días, asegurando que por el tema de pandemia, pues en aquel momento el país se encontraba cerrado, nos encontrábamos bajo un toque de queda y otras situaciones. Se pedía un plazo de 15 días para solicitar la papelería completa al Parlamento Centroamericano y así ellos tener pruebas con las que aseguran que Ricardo Alberto pues es todavía diputado suplente al Parlacén y esto le acreditaba una inmunidad. El tribunal aseguró de que esto no era necesario porque iban a tener el tiempo suficiente para tener sus pruebas en la mano. Esto generó que se diera otro amparo que se llevó hacia la misma sala segunda. Este primer amparo se rechaza y lo que hace la defensa es presentar un amparo por este rechazo y lo traslada a la Corte Suprema de Justicia. Esto se da en octubre del año pasado. Desde esa fecha hasta la actualidad, la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto este amparo. Y al tener estos dos recursos simultáneos, tanto el de la Corte de Constitucionalidad como el de la Corte Suprema de Justicia, esto mantiene detenido el proceso de Ricardo Alberto Martinelli. Y hasta que estos dos recursos no se resuelvan, el expediente no regresa al tribunal y por lo tanto el tribunal no puede llevar a cabo la audiencia donde todavía se le debe de dar a conocer el proceso de extradición. O sea, a Ricardo Alberto ni siquiera se le ha leído aún la petición que realiza Estados Unidos y por lo tanto no se le ha preguntado si desea allanarse, si desea voluntariamente ir a Estados Unidos o bien se va por el trámite normal, por así decirlo, a la espera de conocer si debe o no pues esperar una autorización de extradición como en su momento pasó con Luis Enrique. Entonces, cuando llegue este momento, pues habrá que ver cuál es la postura que tome la defensa, que tome el propio Ricardo Alberto, al ver que ya su hermano ha sido trasladado hacia Estados Unidos y pues él voluntariamente acepta en algún momento pues también ser trasladado allá o espera el procedimiento normal. Bueno, entonces ya a mí me sorprendía esas declaraciones de ayer porque no me sonaban que eran tal cual en base a lo que el periodista Sergio Osegueda, quien ha dado seguimiento a este tema desde el día 1, y reñía lo que el funcionario dijo ayer con toda la trayectoria informativa que ha habido acá. Bueno, hemos escuchado la aclaración, no hay tal vía libre para los dos. Uno es el que tiene la vía libre y el otro todavía le sigue un trámite que puede durar un tiempo más largo del que se imagina o lo que pretendía decir el funcionario aquí ayer. Sergio, muchas gracias, muy amable. Para servirles y ahí estamos a la información de cualquiera que se dé en cualquier momento. Gracias.